Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí. Soy Jorge Campañ, abogado. Muy buenos días a todos y feliz miércoles 30 de enero de 2019 en este episodio que es el número 74 y que vamos a dedicar a contestar a las preguntas que nos ha formulado la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero y deseo que estéis muy bien. Y antes de empezar a contestar esas preguntas de la audiencia, os voy a recordar como siempre que os podéis suscribir a nuestra página web, que es totalmente gratuito, que es muy sencillo. Si entráis en misderechos.club, ahí tendréis un cajetín de suscripción en el que podéis introducir vuestro nombre y correo electrónico y vais a recibir pues todas las novedades que vamos publicando, que son muchas, ya sabéis. Ahora los martes hacemos una entrevista y los miércoles hacemos un podcast divulgativo o un contestamos a preguntas. Pues bien, ya sabéis, si os suscribís ahí, pues recibiréis toda la información. Igualmente nos podéis seguir en las redes sociales, ya sabéis, en Facebook, entráis en misderechos.club, ahí traéis la página y podéis haceros seguidores de la página. Y también hay un grupo, se llama Grupo misderechos.club en Facebook, que requiere invitación y donde podéis encontrar una comunidad de más de 300 personas que van interactuando para explicar las situaciones que van viviendo en relación con esas lesiones o enfermedades que padecen y los derechos que están reclamando. Por último, también recordaros que este podcast, además de escucharlo a través de la plataforma de iTunes o de iVoox, lo podéis también ver y está publicado en YouTube. Tenemos un canal, este canal de YouTube, que está como Mis Derechos Club, en el que hay casi 200 suscriptores y que ya os digo, que mucha gente nos lo pedía también, a ver si lo subíamos a YouTube, y así lo hemos hecho, lo subimos y de esta forma, pues mientras voy grabando este podcast, lo podéis ver también en formato de vídeo. Y ahora ya sin más dilación, vamos a empezar, si os parece, el episodio de hoy contestando a vuestras preguntas. Y siempre que hay este episodio, pues tenemos una entrada de música especial, así que vamos a por ella. Y con esta parte, con esta música, con esta entradilla, que a mí me recuerda mucho a la canción de Perry Mason y que me inspira, vamos a empezar a contestar a las preguntas. Ya sabéis que para promocionar un poco el canal de YouTube, lo que dijimos es que contestaríamos aquellas preguntas que se hicieran sobre todo por YouTube, y empezamos con un par de ellas que se han hecho en el canal de YouTube. En este caso, la primera pregunta nos la hace Diana Ramos y nos dice: hola Jorge, como siempre agradeciéndoles el trabajo que hacen. Muchas gracias a ti, Diana, por preguntar. Tengo una duda, ya es que en el año 2002 tuve un infarto de miocardio y me implantaron un desfibrilador. Empecé a cotizar en 2003, hasta ahora 14 años cotizados. Ahora estoy de IT, 14 meses, ya que me dieron una prórroga de 180 días más, esperando el tribunal médico. Como te dije antes, FEBI, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, 28, NIA 4, apnea pequeña de esfuerzos, ansiedad generalizada, etc. Todo esto se ha agravado con el tiempo, incluyendo ablación por arritmias más seguidas, etc. Mi pregunta es: ¿podrían denegarme la incapacidad permanente por empezar esta enfermedad antes de empezar a cotizar en la Seguridad Social? Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias por la pregunta, Diana, y la respuesta es que sí que te la pueden denegar esta incapacidad permanente, porque ya tuviste este infarto antes, ¿no? Y ya tenías esa insuficiencia cardíaca cuando empezaste a trabajar. Ahora bien, ¿qué hemos de tener en cuenta? Pues que es evidente que en este caso también se ha producido una agravación. Si la agravación es suficientemente importante, como parece ser que nos dices, aunque tú hayas empezado a cotizar con una serie de dificultades ya y demás, si ahora se ha agravado, entonces sí que puedes solicitar la incapacidad permanente. Por lo tanto, si te lo deniegan por este motivo, cuando te llegue el momento de la incapacidad, lo que tienes que hacer es aportar los informes de antes de cotizar, ¿vale? Y poder demostrar que hay una agravación entre el estado inicial de cuando empezaste a cotizar
y el estado actual cuando solicitas una incapacidad laboral. Hemos hecho muchos casos así. De hecho, hay una conflictividad bastante importante, por ejemplo, con las personas que están trabajando en la ONCE. Incluso en estos casos, que gente que ha empezado a trabajar en la ONCE con una absoluta, se puede conseguir la gran invalidez después, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es posible, se puede luchar y la mayoría de veces lo deniega por este motivo la Seguridad Social, así que se debe valorar, hacer esa comparativa y en función de ello, pues recurrir. Muchísima suerte, Diana, y esperemos que te reconozcan una incapacidad absoluta porque entiendo que en esa situación en la que estás te lo deberían reconocer. Vamos con otra pregunta que nos la hacen también en YouTube y en este caso es de Carmen Izquierdo. Dice: muchas gracias por tus explicaciones y quisiera saber si se puede presentar primero la discapacidad y luego, cuando ya la tengas concedida, presentar la incapacidad permanente. Yo tengo falta de audición, tengo los acúfenos y tengo síndrome de Meniere. Muchísimas gracias a ti, Carmen, por la pregunta y por las felicitaciones. Vamos a ver, en cuanto a lo que nos comentas de lo que sería presentar primero la discapacidad y luego la incapacidad permanente. La discapacidad y la incapacidad lo hemos comentado bastantes veces e incluso tenemos un blog post, creo, en la web de mi despacho, en campañaabogados.com. Ahí tienes un blog post que explica las diferencias entre la incapacidad permanente y la discapacidad. Son cosas totalmente distintas, miden cosas distintas. Es decir, la discapacidad sí que mide las limitaciones funcionales igual que la incapacidad permanente, pero mira otras cosas también, los ingresos familiares, la situación familiar, etcétera, ¿vale? Entonces, puedes solicitar primero la discapacidad y luego la incapacidad, pero el hecho de tener la discapacidad reconocida no te va a favorecer para tener el reconocimiento de la incapacidad permanente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es necesario primero pedir la discapacidad para luego solicitar la incapacidad. La mayoría de veces las personas no la tienen la discapacidad y solicitan la incapacidad permanente. También se puede hacer después, tener la incapacidad permanente, y aquellas personas que tienen la incapacidad permanente ya sabéis que tienen automáticamente por ley reconocido el 33% de discapacidad, ¿vale? Que no quiere decir que si lo tramiten y le dan un porcentaje superior le reconozcan, ¿vale? Pero a los efectos de solicitar una incapacidad permanente, yo en los procedimientos judiciales, si no tengo una resolución que tenga un 65% o más de discapacidad, no la suelo aportar, esas resoluciones de discapacidad, porque insisto que miden cosas totalmente distintas y que una persona puede tener una discapacidad alta y no tener una incapacidad permanente, y una persona a lo mejor que no llegue, según el baremo, al 33% de discapacidad, es decir, a la condición de persona con discapacidad, pues es posible que tenga una incapacidad permanente a efectos laborales, porque son cosas que son muy distintas. Yo siempre pongo un ejemplo: la pérdida total de un ojo pues no da derecho al 33% de discapacidad. Pero en una profesión que se exija pues que tengas la visión binocular con los dos ojos, pues sí que te dará una incapacidad total para tu profesión habitual, ¿vale? Entonces, ese es un ejemplo paradigmático que muestra que son cosas distintas y que no es necesario, insisto, solicitar previamente la discapacidad. Es decir, Carmen, que si te estás planteando solicitar una incapacidad permanente, no es necesario que pases por el periplo de solicitar la discapacidad previamente. Muchas gracias por la pregunta y vamos con otra. Está así ya en nuestra web, en misderechos.club, en los comentarios de cada episodio se pueden hacer preguntas y nos la hace Carmen, otra Carmen, en este caso Carmen García, y es de Sevilla. Nos dice: soy de Sevilla, tengo polio en la pierna izquierda desde los 10 meses. Hoy ya tengo 62 años, el deterioro progresivo es implacable y doloroso. Hace un año y medio, en una de mis múltiples caídas, me destropecé en trocitos la meseta tibial. Operación, placas, tornillos, agarres y rehabilitación 1 año y medio. Ahora ando con muletas y una órtesis en la pierna entera, que no sé si es beneficioso tener para siempre o debo seguir intentando lograr volver a andar sin ella. Mi pregunta es si esta clínica es privada o pública y si es en Sevilla o Andalucía hay algún sitio con experiencia en polio que pueda ayudarme a seguir mi vejez. Me ha llevado muchos años un traumatólogo, aunque creo que ya se sabe más del tema los neurólogos, pero eso lo sé ahora. Muchísimas gracias, Carmen. Carmen preguntaba por un episodio en el que entrevisté al doctor Enric Portell del Instituto Guttmann, de Barcelona, bueno, de Badalona en este caso. Es importante tener en cuenta que en estos casos hay muchos especialistas en toda España, también los hay en Sevilla, así que los puedes encontrar sobre esta enfermedad del polio y el pospolio. Entonces yo sí que te recomendaría que fueras al médico de cabecera, que le explicaras que tienes esta enfermedad y él te enviará al hospital de referencia de Sevilla
para que te pueda ver un especialista, un neurólogo o un neurorehabilitador especialista en el síndrome pospolio y el polio, ¿vale? Entonces, ahí te va a hacer una serie de pruebas, esencialmente seguramente la electromiografía, para poder confirmar este síndrome de pospolio. Y aquí lo interesante en tu caso es que si tienes la edad suficiente de cotización, pues puedas solicitar una incapacidad laboral, porque seguramente podrías hacerlo. Lo que pasa es que con 62 años también podríamos valorar la jubilación anticipada e incluso si tienes la discapacidad de un 45% más por polio, habiendo trabajado 15 años con esta discapacidad, también se podría mirar la jubilación anticipada, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que te recomendaría en este caso es, a nivel médico sobre todo, que el médico de cabecera le digas, él te verá cuáles son los hospitales de referencia en esta especialidad, que en Sevilla los hay, y que puedas tener ahí pues una entrevista con el neurólogo y con un neurorehabilitador para que miren pues en ese sentido cuál es el mejor tratamiento que pueden darte y ayudarte pues con estas preguntas que tienes, ¿no? Por ejemplo, con esta órtesis de si es mejor llevarla, si no, etcétera. Muchísimas gracias por tu pregunta, Carmen, y espero que nos vayas contando qué tal va esa evolución y si has podido contactar con un neurólogo, en este caso en Sevilla, y si no fuera así, coméntamelo también, envíame un correo o hazme otro comentario, porque también es posible la derivación entre comunidades autónomas y que te pudieran ver pues aquí en el Hospital de Vall que hay gente especialista, o en Bellvitge, o incluso en el Instituto Guttmann, para que te pudieran ver también. Hay la posibilidad, mediante un procedimiento que se llama SIFCO, de que te puedan ver también, que ya te lo explicaría. Pero en principio en Sevilla ya te digo que tienes que encontrar a profesionales que te puedan atender de una forma correcta. Muchísimas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, que en este caso nos la hace José Luis y dice: hola, mi caso es el siguiente. Padezco de epilepsia y una cardiopatía isquémica por vasoespasmo coronario. A esto también tengo que añadir que sufro apnea del sueño severa. ¿Puedo solicitar la revisión por agravamiento de enfermedades? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por la pregunta, José Luis, y la respuesta es que sí. Cuando tienes una incapacidad reconocida, en este caso creo que es la total la que tienes, pues si tienes otras enfermedades neurológicas, en este caso como la tuya, ¿no? Epilepsia, la apnea del sueño, etcétera, pues se puede solicitar una revisión. Y aquí lo que necesitaría son informes del neurólogo en el que digan, sobre todo en la epilepsia, la frecuencia de los brotes que puedas tener, esos episodios epilépticos, y también lo que sería, por esa apnea del sueño, que te hagan constar, dices que es severa, pero que te hagan constar en el informe si tienes o no hipersomnolencia diurna, es decir, que te duermes durante el día de forma grave también, ¿no? Entonces, eso te lo tendrían que hacer constar también en el informe de neurología, a ver si tienes o no esa hipersomnia diurna, que podría ayudarte mucho a poder solicitar una incapacidad absoluta. Es importante también la frecuencia de los brotes que tengas de epilepsia, y ver si con los antiepilépticos pues mejoras o no, que me imagino que no. Y también valorar esa comorbilidad que tienes con el tema de la cardiopatía isquémica. El informe del cardiólogo también puede ser relevante, y poder saber qué insuficiencia cardíaca tienes en el caso de que tengas, ¿no? Porque pues ya lo hemos comentado antes en la pregunta primera de Diana, que nos hablaba de esa fracción de eyección del 28%, ¿no? En todos aquellos casos que esté por debajo del 40%, pues se puede valorar una incapacidad absoluta. Muchísimas gracias por tu pregunta, José Luis. Vamos con otra. Nos la hace esta José Ángel y nos dice: hola, me llamo José Ángel, tengo 59 años y cotizados 40. Llevo desde 2010 en paro y luego el subsidio mayor es de 52. En el 2015 trabajé 3 meses en una empresa. Ahora en junio cobraré un plan de ahorro de 25 años. Yo quisiera jubilarme el año que viene con 61. Quisiera saber cómo cobrar el ahorro para no perder el subsidio y poder jubilarme a los 61. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, José Ángel. La cuestión es que lo que tenemos que ver es que realmente puedas jubilarte a los 61, porque la jubilación anticipada forzosa, que no es voluntaria por el trabajador, que es la de los 63, tiene una serie de requisitos, y es que te hayan despedido por un despido por causas económicas, técnicas, objetivas o de producción. Y lo que ha pasado habiendo trabajado esos 3 meses en 2015 es que seguramente ya no estés en esa causa y por lo tanto no te puedas jubilar a los 61 años y ya tengas que esperar hasta los 63. Esto es lo más probable, aunque tendríamos que ver cómo acabaste con esta empresa, cuál si fue un despido o no. Si fue que se te acabó el contrato,
lamentablemente ahí tendríamos un problema importante. Para el subsidio, cuando tienes este subsidio de 52 años, no hay problema en que cobres este ahorro. Entonces, la idea es que si lo cobras de golpe, se te va a suspender un mes la prestación. Es decir, lo notificas al SEPE, dices, mira, es que he cobrado este plan de ahorro, lo cobro de golpe y por lo tanto durante ese mes no cobrarás el subsidio, pero el siguiente se va a reanudar. Si lo cobras de golpe, si lo cobras a plazos, en una serie de meses, ¿no? Cada mes cobras una cantidad, si superas el mínimo que hay en ese momento, pues dejarás de cobrar el subsidio. Por lo tanto, es mejor en estos casos cobrarlo de golpe aunque tengas que tributar. Esto se tienen que hacer una serie de cálculos, pero la idea es básicamente esta que te digo. Mírate, José Ángel, sobre todo el tema de la jubilación anticipada a los 61, que no nos pensemos que te puedes jubilar y que luego llegue esa fecha y no puedas y tengas que esperar a los 63. Y por otro lado, también en cuanto a lo que te he comentado, que es mejor cobrarlo de golpe, pero vamos a ver la implicación fiscal que pueda tener, porque a lo mejor te interesa más lo otro, no, etcétera. ¿Vale? Entonces, en función de las cuantías que puedan ser de ese plan de ahorro, pues te podría dar más información. Si quieres, puedes enviarme un correo electrónico a consultas@campañaabogados.com y ahí lo vemos. Y vamos por última pregunta que nos la hace Verónica y nos dice, hola, hace un año me dijeron que mi hijo, que ahora tiene 13 años, solo tenía un riñón. Después de muchas infecciones y cólicos, pero después de quejarse durante unos 6 meses, le han hecho una placa y parece que tiene 2 hernias en la L5 y la L4. Me gustaría saber si tiene derecho a alguna minusvalía o alguna ayuda, ya que de momento no puede hacer esfuerzo ni educación física. Bien, en este caso, Verónica, lo que yo te diría es que sí que puedes soltar la discapacidad. Los menores de edad también tienen el derecho a poder ser reconocidos de esta discapacidad y con esto pueden tener una serie de ventajas a nivel de becas, a nivel de transporte público, etcétera, etcétera, y le va a ser bastante útil durante pues, la adolescencia y demás, también le puede resultar bastante útil. Por lo tanto, lo que se tendría que mirar es si con los informes médicos se pudiera alcanzar este grado de 33% y no pierdes nada en solicitarlo. Por lo tanto, yo lo que te diría es recaba todos los informes, el informe del nefrólogo, el informe del traumatólogo en el que se haga constar pues estas lesiones y con todo esto solicitas el grado de discapacidad y a partir de ahí, pues si tienes un 33% tendrás esta serie de beneficios que puedes encontrar en la página web de la comunidad autónoma de tu comunidad autónoma, pues ahí si buscas si fuera la de aquí Cataluña, por ejemplo, en gencat.cat, ahí puedes encontrar pues los beneficios de una persona con discapacidad. Pues de los menores también los explica. Muchísimas gracias, Verónica, por tu pregunta y mucha suerte con tu hijo y con la posibilidad de que se le reconozcan los derechos que le asisten. Bien, y como siempre nos despedimos con estos agradecimientos que siempre formula la audiencia. En este caso, Francisco Ángel dice, gracias por vuestra explicación que dedicáis todos los días por vuestra información. No se puede pedir más por el gran valor a raudales. Muchas gracias desde Marbella. Un saludo cordial. Y Alex Cáceres nos dice muchas gracias hermano por la información, yo sufro de Menier y estuvo muy interesante el vídeo. Saludos desde Venezuela. Bien, pues muchísimas gracias a todos por los agradecimientos, que son muchos y no os puedo comentar aquí, pero en especial a todos aquellos que nos seguís desde Marbella, a Francisco Ángel un abrazo enorme y también a Alex, en este caso desde Venezuela, un abrazo enorme también a todos aquellos países también que nos seguís desde el otro lado del charco, que también son bastantes los seguidores que ya sea en YouTube y también aquí en misderechos.club, en el podcast de iVoox, pues hay muchísima gente que también nos sigue desde fuera. A todos vosotros os deseo que tengáis un feliz miércoles, un abrazo enorme a todos. Seguid preguntando porque de aquí unos episodios haremos una serie de episodios contestando de nuevo a preguntas y comentaros que la semana que viene, ¿qué es lo que tenemos? Pues la semana que viene tenemos una entrevista que hacemos al doctor Campistol. Doctor Campistol, que es el director del jefe del Hospital Clínico de Barcelona y que tiene como especialidad la nefrología y nos va a explicar todo sobre la insuficiencia renal crónica. Súper interesante. Y el miércoles que viene haremos un episodio divulgativo, esta vez hablando sobre las lesiones de los hombros. Lo dicho, os deseo un feliz miércoles
y nos escuchamos el próximo martes con la entrevista del doctor Campistol.